Bueno, muchachos, muy buenas tardes. A continuación vamos a hacer la presentación del curso básico. Recuerden que vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con introducción a la estructura atómica desde la mecánica cuántica. La persona que los va a estar orientando es el profesor Javier García. Todo esto es enfocado y gracias a la ayuda de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, para empezar a estructurar de alguna manera la dinámica que vamos a trabajar en esta primera parte introductoria de la mecánica cuántica del átomo, y vamos a empezar a hablar acerca de como los postulados a tener en cuenta. Entonces vamos a tener en cuenta, si usted observa aquí, eh, diversas actividades, ¿no? Entonces la actividad cero, que se llama luz, algunas propiedades, la cual tendrá como eje central la comprensión de algunos comportamientos de la luz. Eso es básicamente para enseñar lo que es difracción, refracción y reflexión, es el comportamiento ondulatorio y clásico, y vamos a tratar de aproximar al comportamiento corpuscular de fotones, energía y espectros. Entonces para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces vamos a ir para tener en cuenta lo siguiente. Entonces, para tener en cuenta lo siguiente, entonces recuerden que esta es la primera parte que vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a trabajar primera parte. Entonces, vamos a poner aquí para la primera parte y básicamente la visión clásica, perdón, la visión clásica, que está enfocada desde dos puntos de vista. Recuerden, uno ondulatorio y otro que definimos como corpuscular. El ondulatorio es el netamente clásico, el corpuscular ya es una transición del clásico a el cuántico. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver en esta unidad? Básicamente vamos a trabajar el tema de reflexión versus el tema de refracción. ¿Listo? Entonces, todos esos son fenómenos que ocurren sobre una superficie en la cual incide un rayo de luz, en la cual en algunos casos puede ser reflejado, como el de arriba, y en otros casos puede ser refractado, que es como inciden de un medio a otro. Entonces llamamos medio 1, medio 2, y acá básicamente este rayo de luz pues se refracta. Como van a ver más adelante, pues cada uno de ellos pues está asociado con algunas propiedades. La parte corpuscular de la luz va a estar relacionada con todo lo que tiene que ver con, esto es ondulatorio, y la parte corpuscular va a estar orientada, organizada de acuerdo a lo que conocemos o podemos definir como fosforescencia y fluorescencia. Para esto vamos a utilizar prácticamente es como una especie de láser, el cual va a encender y va a incidir sobre un material fluorescente, fosforescente. Listo. Y vamos a ver cómo se comporta pues esas cosas, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de visión clásica. Entonces regresemos. Luego de ello vamos a ver, como usted observa, la parte 1, perdón, que se llama jugando con cargas. Para esto vamos a hacer una aproximación de los conocimientos básicos de atracción y repulsión de cargas. Entonces voy a explicar. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces para ese vamos a tener en cuenta, recuerda que ese es el módulo 2, segundo módulo. Básicamente vamos a hacer atracción y repulsión de cargas. Para eso vamos a hablar, como lo vamos a ver, de barras cargadas. Vamos a hacer la elaboración de, por ejemplo, un electroscopio y un espectroscopio. Para eso solamente vamos a tener la noción básica: carga positiva, carga negativa. Cuando hay carga positiva y negativa, entonces hay una atracción que es dada básicamente por la naturaleza de las cargas.
y otro que va a ser la repulsión cuando son cargas iguales, ya sea positivo y positivo o negativo y negativo. Entonces acá va a haber una repulsión. Para eso vamos a trabajar básicamente energía o electricidad estática. Y vamos a ver que vamos a cargar diversos materiales. Entonces acá vamos a cargar básicamente materiales. Cargar materiales. Para que tengamos una noción básica de lo que hacen, digamos, los electrones en cada uno de los átomos respectivos. Esa es la segunda. Entonces vamos a obtener nuestra presentación. Para la siguiente, entonces vamos a ver la siguiente. La siguiente tiene que ver con elaboración de espectroscopios, electroscopios. O sea, aquí vamos a hacer la explicación del efecto fotoeléctrico, cómo funciona la fosforescencia, análisis de fuentes de luz. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Entonces, la actividad 2. Entonces vamos a ir otra vez acá. Entonces, para la siguiente, entonces dijimos que esta es la actividad número 3, la tercera actividad. Para la tercera actividad, entonces vamos a tener en cuenta básicamente el efecto fotoeléctrico. Y vamos a explicar lo que es explicación de lo que es la fosforescencia. Para eso vamos a elaborar un electroscopio, vamos a aprender a hacer a leer espectros de diferentes fuentes de luz. Entonces para eso pues vamos a usar el principio básico de que se incide un rayo de luz blanca, pasa por un prisma, el prisma la descompone en sus diferentes longitudes de onda. Entonces acá es el arco iris, acá es una luz blanca y esto que está aquí es un prisma, ¿listo? Eso es lo que vamos a trabajar aquí. Vamos a hacer diferentes cosas, vamos a aprender a leer este patrón de difracción de la luz. Entonces vamos a hacer un espectroscopio. Entonces el espectroscopio consta básicamente de una red de difracción que puede ser cualquier CD. Esa red de difracción lo que nos va a permitir es descomponer la luz de diferentes fuentes. Entonces el aparatico lo que va a hacer a través de, por ejemplo, de una foto. Entonces vamos a tener ahí como una especie de patrón, el cual tiene como unas rayitas características y vamos a aprender a leerlo, ¿listo? A través de un programa que se llama Tracker. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que se va a hacer. Luego de eso, entonces vamos a explicar el fenómeno de fosforescencia. Entonces vamos a coger un material fosforescente, entonces vamos a hacer incidir diferentes fuentes de luz. Entonces acá luz amarilla. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Listo? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Y como le hemos dicho, vamos a hacer un electroscopio también. Electroscopio. Para el electroscopio, entonces voy a borrar un pedacito. Entonces, para el electroscopio lo que vamos a hacer es básicamente para empezar a jugar con las cargas, ¿listo? Entonces, para poder jugar con las cargas tenemos que tener en cuenta varias cositas. Entre esas cositas que hay que tener en cuenta es la elaboración del dispositivo, ¿no? Entonces, para elaborar el dispositivo básicamente lo que vamos a necesitar es un cobre, ¿sí? Y un recipiente. Entonces vamos acá, vamos a explicar el espectroscopio. Para elaborar el electroscopio, entonces básicamente lo que necesitamos es un recipiente. El recipiente tiene aquí una boquilla, en la cual la boquilla va a ir como metal, que va a ir acá como con dos banditas o un papel, puede ser papel aluminio, y aquí va a ir como una especie de caracol que va a ser con cobre, y aquí vamos a tapar con un corcho, ¿listo? No se preocupen que eso lo vamos a explicar en su momento, solamente dando la introducción. Y vamos a ver cómo se comportan estas dos laminitas aquí colgadas de acuerdo con la incidencia de fuentes lumínicas. Y vamos a también a
a cargar diferentes materiales. Cargar material, listo. Pero insisto, no se estresen, que eso ya lo estamos explicando con más detenimiento. Bueno, eso es respecto a la actividad 3, entonces vamos a volver. Vamos ahora para la actividad 4. Para la actividad siguiente, entonces vamos a tener en cuenta el átomo como modelo probabilístico. Entonces ahí lo que vamos a hacer es básicamente definir lo que es densidad de carga y vamos a hacer una aproximación al modelo de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Vamos a hablar de algunos postulados de la mecánica cuántica y cómo se comportan allí. Entonces para eso no lo voy a explicar así con más detalles. La actividad 4 es la correspondiente a los imanes y al spin. Entonces vamos a ver cómo se comporta eso. Para eso vamos a hacer varios experimentos con imanes, entonces eso sí lo voy a explicar un poquito. Entonces en ese sí vamos a explicarlo. Para eso, entonces, para los imanes, algunas propiedades periódicas, ¿no? Para la explicación del spin, entonces vamos a tener como un tubo de cobre. Aquí vamos a insertar aquí un imán y vamos a medir, básicamente medir el tiempo de caída. Para medir el tiempo de caída, entonces el imán va a ir pasando de acá a acá y va a salir por esta superficie. Entonces esta es la entrada, esta es la salida. Todo esto irá acompañado también de algunos videos, de explicaciones en clase, para poder entender un poquito cómo funciona la caída de este imán o cómo funcionan los imanes. Listo, entonces está relacionado cómo funcionan los imanes. Listo, eso es correspondiente a la actividad. Listo, vamos ahora con la otra. Vamos ahora con la siguiente, el efecto túnel y el entrelazamiento cuántico. Los voy a explicar los dos en uno. Pues para este caso vamos a hacer ya una aproximación un poquito menos real, más analógica. Entonces para hacer esa analogía, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces de nuevo lo voy a dar acá y entonces para las últimas actividades, entonces voy a llamarlo entrelazamiento y el efecto túnel, ¿no? Para el entrelazamiento cuántico, entonces básicamente lo que se va a explicar a través de videos es como una partícula subatómica puede tener una conexión directa sin importar la distancia con otra que haya nacido en el mismo origen. Entonces esta partícula subatómica puede ser un fotón. Ese fotón se comporta, todo lo que le ocurra a esta partícula le va a ocurrir a esta sin importar la longitud o la distancia que la separe. Vamos a ver algunos videos y algunas aplicaciones. Para el efecto túnel, entonces el efecto túnel, esto es para el entrelazamiento. Para el efecto túnel vamos a ver que vamos a hacer alguna analogía con pozos de potencial. Entonces acá tengo, digamos, una partícula. Esta partícula, para que pase de un lado al otro, ¿cierto?, debe suministrarse determinada energía, ¿cierto? Entonces esta energía puede ser cinética, puede ser potencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces hay que, para superar esta barrera, entonces es necesario suministrar energía, pero en algunos casos, por probabilidad, la partícula sin requerir toda esa energía puede aparecer en el siguiente lado. ¿Listo? Eso lo vamos a explicar con más detalle, pero esto es para que ustedes lleven una idea básica. Entonces el efecto túnel, entrelazamiento cuántico, como enfoques de algunas aplicaciones a nivel de la mecánica cuántica. ¿Listo? Y ya por último, la última unidad, vamos a retroalimentar todo lo que hemos visto, y después de retroalimentar todo lo que hemos visto vamos a hacer unas exposiciones por grupos, las cuales cada uno va a exponer y va, digamos, a profundizar un poquito las temáticas. Recuerden que todo esto está en la unidad, entonces la unidad hay que revisarla constantemente. Listo, para que cada uno le indique qué tiene que hacer, y además el profesor en clase les indica también algunos mecanismos de trabajo.
Recuerden que esto va a ser a nivel experimental, va a ser a nivel grupal, va a ser en general para todos, ¿no? Entonces muchas gracias por darme este espacio y nos vemos la próxima. Hasta luego.